El cuerpo de un rey Anunnaki de 12.000 años de antigüedad fue encontrado completamente intacto en Irán. Únase a nosotros mientras descubrimos lo que realmente se esconde detrás de la tumba. Número 13. Un descubrimiento accidental que reescribió la historia. En el calor abrasador del vasto desierto de Irak, lejos de la civilización, un equipo de exploradores y arqueólogos alemanes se embarcó en una expedición clasificada a principios de la década de 2000, liderados por Jörg Fassbender, Margarete von Sass y Helmut Becker. Conocidos por su fascinación por la civilización sumeria, el equipo emprendió esta búsqueda sin ninguna expectativa clara. Pero lo que estaban a punto de descubrir haría añicos todo lo que creían saber. Una búsqueda que revolucionaría años de investigación y revelaría una verdad completamente nueva. Oculta bajo capas de polvo y escombros, el equipo excavó cuidadosamente el sitio y descubrió una cámara de piedra sellada que había estado allí durante milenios. Lo que yacía en su interior era nada menos que asombroso: el esqueleto intacto de un ser gigante colosal. Medía más de 3,6 metros de largo, con extremidades alargadas, huesos gruesos y cráneos nunca antes vistos. Utilizando dispositivos científicos mejorados, descubrieron que este antiguo ser vivió hace más de 3.000 años, aunque algunos expertos especulan que podría ser incluso más antiguo, así que no sabemos mucho sobre él, salvo que también murió muy joven, probablemente alrededor de los 30 años. Lo que realmente asombró al equipo no fue solo su colosal altura, sino la perfecta conservación de los restos, que parecía casi deliberada. Era como si algo o alguien se hubiera tomado mucho tiempo para preservarlos y protegerlos a lo largo de los años. Intrigados por esta gran revelación, los arqueólogos se atrevieron a excavar más profundamente, abarcando más de 100 hectáreas. Pero cuando creyeron haber descubierto el hallazgo más asombroso, pronto se dieron cuenta de que la tumba del gigante albergaba un secreto mucho mayor: los restos de toda una civilización antigua. Número 12. La ciudad perdida de Uruk. Obviamente, se sabe desde hace mucho tiempo que esta tumba aún está por descubrir. Este fue, sin duda, un descubrimiento notable, que añadió más detalles intrigantes a lo que ya se sabía. En esta ciudad derruida, encontraron estructuras de jardín, estructuras de campo, casas babilónicas y un sistema de canales increíblemente sofisticado que conectaba con el lugar donde una vez fluyó el río Éufrates. ¿Así que esto solía ser como habitaciones y todo? Todos estos descubrimientos generaron varias especulaciones, dejando al arqueólogo con más preguntas que respuestas. La pregunta más importante: ¿quién era este ser enorme? ¿Era un dios, un gobernante o un guerrero de una era olvidada? Pero justo antes de que se descubrieran todas las respuestas, el ejército de Estados Unidos invadió Irak, obligando a los arqueólogos a suspender su investigación. Y entonces se hizo el silencio. Número 11. La sombra de Gilgamesh. Bajo las ruinas de la antigua Uruk, un imponente esqueleto y reliquias divinas han dado nueva vida a una leyenda de 4 años de antigüedad, insinuando que Gilgamesh, el dios rey de fama épica, pudo haber caminado entre nosotros. Gilgamesh, el legendario rey que desdibujó la línea entre hombre y dios, conocido por inscripciones cuneiformes que datan de alrededor de 2700 a.C., aparece en la lista de reyes sumerios, una tablilla de arcilla que cataloga a los primeros gobernantes de Mesopotamia. Esa lista, grabada por antiguos escribas, lo coloca a la cabeza de Uruk, una ciudad antaño famosa por sus grandes murallas y templos sagrados que bordean el Éufrates. Pero Gilgamesh no era solo un nombre en una tablilla. Fue el tema de una de las obras literarias supervivientes más antiguas del mundo, la Epopeya de Gilgamesh. En ese relato, se le describe como 2/3 dios, 1/3 hombre, un guerrero con una fuerza inigualable y sed de inmortalidad. Número 10. La Epopeya de Gilgamesh. Para quienes no la conozcan, es una de las versiones más antiguas de muchas de las historias que se escuchan en la Biblia. Durante siglos, los eruditos han debatido si era puramente un mito o un rey real, cuya vida luego se convirtió en leyenda. Ahora, con el descubrimiento de un imponente esqueleto rodeado de artefactos de temática divina, el debate ha tomado un giro dramático. Los artefactos encontrados cerca de la tumba, como sellos cilíndricos con el nombre de Gilgamesh, ya se habían descubierto previamente en las ruinas de Uruk. Estos sellos y otras reliquias apuntan a una figura real, probablemente un rey, tan poderoso que las generaciones posteriores lo vieron como en parte divino.
Las tablillas cuneiformes encontradas en la tumba recién descubierta incluyen frases como «Rey amado de Inanna», refiriéndose a la diosa del amor y la guerra. Ese lenguaje encaja con las creencias sumerias en la realeza divina, donde los gobernantes eran vistos no solo como hombres, sino como elegidos de los dioses. Así que aquí está la verdadera pregunta: ¿fue Gilgamesh simplemente un gobernante fuerte y alto cuya reputación crecía con cada relato? ¿O hay algo más profundo, posiblemente genético, que alimentó el mito? Algunos expertos, como Samuel Kramer en los Sumerios, sugieren que la epopeya podría ser un reflejo de personas reales. Como bien saben, la epopeya de Gilgamesh ha sido muy conocida, pero aún no tenemos una idea real. Gigantes entre los hombres cuyos rasgos físicos los hicieron inolvidables. El tamaño del esqueleto, tan fuera de lo normal, no ha hecho más que alimentar la especulación. ¿Podría ser realmente Gilgamesh? ¿O alguien como él, uno de los llamados reyes dioses cuyo legado cruzó la línea de la leyenda? Si la evidencia de ADN contiene incluso una fracción de verdad, esta no es solo una historia del pasado. Es una historia que podría redefinir lo que creemos sobre la historia humana, el mito y hasta qué punto se remontan las raíces del poder y el misterio. Así que este tipo de pistas serían el tipo de cosas que uno buscaría. Número 9. Dioses sumerios y Anunnaki. La línea entre los reyes y dioses sumerios nunca fue clara, y con este descubrimiento cerca de Uruk, los Anunnaki ya no son solo un mito, sino parte de un legado tallado en hueso, arcilla y luz de estrellas. Se convierte en la historia de nuestra humanidad. Los Anunnaki literalmente vinieron a la Tierra para extraer el oro. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran poderosas deidades que se creía que gobernaban las fuerzas de la naturaleza, el tiempo e incluso el destino humano. Estos dioses, nombrados en textos antiguos como el Enuma Elish y el Atrahasis, no eran seres extraterrestres, como sugieren algunas teorías modernas. Eran figuras celestiales profundamente entretejidas en los sistemas de creencias de la sociedad mesopotámica primitiva. Sus nombres aparecen en todas partes en los registros sumerios. Enlil, dios de las tormentas y la autoridad; Inanna, diosa del amor y la guerra; y Anu, el dios del cielo, todos figuras centrales en el mito, jugaron papeles clave en la configuración de la realeza y la civilización. Según los sumerios de Samuel Kramer, los Anunnaki eran vistos como creadores, formando a la humanidad a partir de arcilla para servir a sus propósitos divinos. Es aquí donde el ocupante de la tumba adquiere un nuevo significado. Entre los artefactos recuperados en 2003 se encontraban tablillas cuneiformes que hacían referencia a un rey amado por Inanna. En la cultura sumeria, esto no era una frase poética, sino un respaldo político y espiritual. Los gobernantes solían invocar el favor divino para legitimar su autoridad. Algunos incluso se consideraban descendientes de los dioses. Número 8. Elegidos para gobernar. No solo por poder, sino por derecho cósmico. El simbolismo no termina ahí. Los sellos cilíndricos encontrados en la tumba presentaban patrones estelares a menudo asociados con seres divinos. Estos motivos se alineaban con la cosmología sumeria, donde los cielos reflejaban la voluntad de los dioses. Cuerpos celestes como Nibiru, mencionado en algunos textos, no eran misteriosos planetas errantes, sino probablemente estrellas específicas o puntos simbólicos vinculados a rituales. Entonces, ¿se consideraba a este individuo un hijo de los dioses, un puente entre lo humano y lo divino? La mera escala de la tumba, la precisión de su construcción y la grandeza de su contenido sugieren más que realeza. Sugieren reverencia, posiblemente adoración. Los reyes de Uruk, especialmente aquellos como Gilgamesh, no eran solo líderes, eran íconos cuyos mitos los pintaban como mitad divinos, mitad humanos. Los grandes templos sumerios, zigurats que se extendían hacia los cielos, no eran solo maravillas arquitectónicas, eran escenarios de conexión divina, donde los rituales reafirmaban el vínculo sagrado de un rey con los dioses. Ya sea que los Anunnaki fueran metáfora o recuerdo, las pistas de la tumba son innegables. Los pueblos de la antigua Mesopotamia creían en un orden divino y enterraron a esta figura como si estuviera en el centro de este. Número 7. Gigantes en todo el mundo. Mucho antes de que existieran las fronteras, las culturas antiguas ya contaban la misma historia de figuras imponentes, cuyo tamaño y estatura les valieron un lugar entre la leyenda y la realeza.
El esqueleto gigante encontrado cerca de Uruk no era solo un misterio local. Podría ser parte de un fenómeno global que abarca culturas y continentes antiguos. Desde los desiertos de Nevada hasta los túmulos funerarios de China, historias y restos óseos de humanos inusualmente altos aparecen una y otra vez en el registro arqueológico. Estos no son mitos extraídos de pergaminos polvorientos, son hallazgos físicos documentados por investigadores y reflejan la reverencia mostrada al colosal ocupante de la tumba de Uruk. Tomemos como ejemplo la cueva Lovelock en Nevada. Entre 1911 y 1924, las excavaciones descubrieron enormes restos humanos, algunos de hasta 4 metros de altura. Las leyendas locales, Paiute, hablaban de gigantes pelirrojos, guerreros fuertes y temibles que se decía que alguna vez dominaron la región. Aunque a menudo se descarta como folclore, el descubrimiento de huesos de gran tamaño le dio un peso inesperado a las viejas leyendas. Al otro lado del mundo, en Shandong, China, una excavación de 2017 en el sitio de Jiaojia reveló entierros neolíticos de hombres de más de 1,98 metros de altura, extraordinarios para su época. Los arqueólogos sugirieron que su tamaño provenía de mejores dietas y estatus social. Aún así, sus tumbas ceremoniales insinúan algo más: un profundo respeto cultural por estos imponentes individuos. Luego está Cerdeña en Italia. Número 6. Las estatuas de Monte Prama de la isla. Talladas alrededor del año 1000 a.C., miden 8 pies de alto y representan guerreros fuertemente armados que custodian una necrópolis. Uno de los descubrimientos más notables que data de la Edad de Bronce de Cerdeña es un grupo de hallazgos llamados los Gigantes de Monte Prama. Si bien estilizados, probablemente se inspiraron en figuras reales, figuras cuyo tamaño y fuerza los convirtieron en leyendas en su propio tiempo. Y en Perú, la cultura Paracas dejó atrás cráneos alargados y grandes esqueletos que inspiraron cuentos de dioses del cielo. Las pruebas de ADN en 2014 confirmaron que eran completamente humanos, pero su tamaño y apariencia dieron lugar a mitos perdurables. Una y otra vez, vemos el mismo patrón: culturas que preservan la memoria de gobernantes gigantes, élites guerreras o humanos casi divinos. Estos individuos no solo eran más altos que el promedio, fueron conmemorados, mitificados y, en algunos casos, deificados. Ahora, compare eso con la tumba de Uruk. La imponente altura del esqueleto, los artefactos de temática divina, el entierro reverente, todo encaja. Esto no fue un accidente, esto fue intencional. Quienquiera que yaciera en esa tumba no solo era importante, era recordado como algo más. Era este gigante de Uruk parte de una clase olvidada de élites cuyo poder y tamaño trascendían fronteras. Si es así, las historias de los antiguos gigantes no son solo mitos, son verdades enterradas esparcidas por todo el mundo, esperando ser desenterradas. Número 5. La caída de los gigantes. El final de los gigantes no fue solo una leyenda. Fue la extinción en cámara lenta, un colapso tan brutal que sepultó a reyes como dioses y convirtió su imponente legado en polvo y mito. Desde las leyendas del diluvio sumerio hasta los relatos bíblicos de los Nefilim, los textos antiguos están llenos de historias de gigantes abatidos por la ira divina. Los sumerios hablaban de Enlil, un dios tan indignado por el caos que envió un gran diluvio para borrar todo rastro de su pasado. El libro del Génesis narra un diluvio similar que extinguió a los Nefilim, gigantes que se dice nacieron de la unión de lo divino y lo humano. En Grecia, los dioses lucharon contra los gigantes en una guerra cósmica que terminó con los gigantes aprisionados bajo tierra. Estas historias comparten un tema: gigantes que ascienden en poder y luego desaparecen en desastres. Y aunque se leen como leyendas, algunos estudiosos creen que preservan recuerdos distorsionados de convulsiones reales. Alrededor del 2300 a.C., Mesopotamia enfrentó uno de sus peores colapsos climáticos. La sequía azotó el territorio, las malas cosechas paralizaron ciudades otrora poderosas como Uruk, y los sistemas sociales se desmoronaron. Para las élites altas y bien alimentadas, a menudo guerreros o reyes, esta repentina escasez podría haber sido fatal. Su estatus y tamaño se convirtieron en símbolos de fuerza y se convirtieron en lastre en una era de hambre. Las enfermedades también pudieron haber influido.
Número 4. La peste azotó duramente a las ciudades antiguas. En espacios reducidos y con medicinas limitadas, ni siquiera los cuerpos más fuertes podían sobrevivir. Las tablillas de arcilla de Sumeria registran oleadas de enfermedades que devastaron poblaciones. Es que podrían localizar los esqueletos con una antigüedad de unos 5 años y también localizar la plaga con una antigüedad de 5 años. Las mismas características que hicieron de alguien un gigante a los ojos del público, la abundancia, el privilegio, el exceso, también pueden haberlos marcado para la extinción cuando la naturaleza se volvió cruel. Los desastres naturales también dejaron su huella. Terremotos, inundaciones e incluso erupciones volcánicas arrasaron asentamientos de un solo golpe. Comunidades enteras desaparecieron, selladas bajo escombros y barro. A veces, el único rastro que quedaba era una tumba cuidadosamente sellada, como la descubierta en Uruk. Su preservación puede no haber sido accidental. El meticuloso techo de la cámara sugiere reverencia y urgencia. Tal vez la sociedad temía perder a esta figura por completo, alguien visto como el último de una especie rara. Los mitos del castigo divino pueden haber surgido de las cenizas de la tragedia del mundo real, una forma de explicar la pérdida repentina y sin sentido. Pero persiste otra posibilidad. ¿Qué pasaría si estos imponentes gobernantes no desaparecieran, sino que se fusionaran? Con el tiempo, a través de generaciones, sus rasgos podrían haberse desvanecido en el acervo genético más amplio. A medida que nos acercamos a lo que yace dentro de ese laboratorio sellado, una pregunta surge con más fuerza que el resto. ¿Cayeron los gigantes por la fuerza o simplemente se desvanecieron en nosotros? Número 3. La civilización debajo de Sumer. Antes de que los sumerios tallaran sus historias en arcilla y coronaran reyes bajo sigurats, algo más antiguo se agitó en el suelo de Mesopotamia, algo que podría explicar el verdadero origen de la tumba de Uruk y la imponente figura enterrada en su interior. Por los acadios, que ocuparon la región norte de Mesopotamia, mientras que Sumer ocupó el sur. Los arqueólogos han celebrado durante mucho tiempo a los sumerios como la primera gran civilización, pero descubrimientos recientes sugieren que pueden haber heredado su brillantez de un pueblo olvidado que caminó por la tierra siglos antes. Excavaciones en sitios como Tel Brak, Eridu y la antigua Samara han revelado rastros de una cultura sofisticada que precede incluso a Uruk por cientos de años. Hablamos de sistemas de irrigación avanzados tallados en tierra seca antes de que las ciudades tuvieran nombre. Cerámica tan intrincada que desafía su edad y símbolos protocuneiformes que insinúan el nacimiento del lenguaje escrito. Esta no fue la obra de una tribu primitiva, fue una civilización con estructura, símbolos y memoria. Es más, algunos de sus artefactos guardan un asombroso parecido con los temas celestiales hallados en la tumba de Uruk. Número 2. Las tallas de piedra. Representan figuras imponentes con postura regia, a veces sosteniendo herramientas o bastones que parecen extrañamente sobredimensionados, diseñados para manos más grandes que las del ser humano promedio. A primera vista, podrían parecer exageraciones artísticas, pero al compararlas con los restos hallados en la cámara funeraria de Uruk, la conexión resulta demasiado precisa como para ignorarla. No se trata solo de la escala de los huesos, es la presentación completa. Las inscripciones que hacen referencia a deidades como Inanna y la alineación de los objetos funerarios con patrones celestiales reflejan motivos de esta cultura más antigua. Veneraban las estrellas, seguían los movimientos del cielo y podrían haber transmitido historias que se transformaron en el mito de los Anunnaki, seres divinos que, según se decía, moldeaban el destino de la humanidad. Si el ocupante de la tumba de Uruk pertenecía a esta civilización desaparecida, entonces lo que hemos llamado mitología podría ser, en realidad, historia mal recordada. Un rey, un guerrero o un chamán, alguien que se destacó por encima de los demás en más de un sentido, pudo haber vivido, muerto y sido enterrado de una forma que mantuvo viva su memoria a través de los siglos. Su pueblo pudo haber desaparecido, pero su conocimiento perduró, reinterpretado por los sumerios como dones divinos, y eso nos lleva al misterio en cuestión. Número 1. El ADN del esqueleto, aún oculto tras las puertas del laboratorio, podría contener más que un código genético. Podría confirmar un vínculo con un pueblo que solo hemos vislumbrado a través de ruinas y rumores. Si las pruebas revelan rasgos diferentes a los de los sumerios conocidos, quizás tengamos que reescribir todo lo que creíamos saber sobre Mesopotamia. La tumba de Uruk
Puede no ser una joya de la corona sumeria. Podría ser una cápsula del tiempo, sellada herméticamente por una cultura en declive, desesperada por evitar que su legado sea devorado por el silencio. Los secretos enterrados en esta tumba van mucho más allá de lo que conocemos. Nos vemos en el próximo video.